Pues no solo para posponer maternidad, en esos casos que me preguntas, sería una preservación de causa social, sino, como os he dicho antes, de causa oncológica o de causa médica. La hormona antimuleriana, que es un marcador, el mejor marcador de reserva ovárica, de cantidad de óvulos, no de calidad. Si tiene 35 años, pues le corresponde tener una reserva ovárica, un valor por encima de tanto. Pues una mujer a los 40, pues no todas las mujeres a los 40 están igual. La edad habitualmente no es indicación de un tratamiento de reproducción. Tú tienes que valorar en general el contexto en el que está ese dato. Tú tienes que individualizar el estudio de esos pacientes y recomendar una técnica y tomar la decisión con ellos de forma consensuada, ¿vale? Porque hay mujeres que asumirían y asumen a veces ciertos riesgos con tal de ser madres. Bueno, te contesto a la primera parte de la pregunta. Las técnicas de reproducción, pues básicamente son la inseminación artificial. La fecundación ocurre dentro del organismo de la mujer, es la técnica más natural y menos costosa desde todos los puntos de vista. Luego está la fecundación in vitro, hay que sacar los óvulos del ovario, fecundarlos en el laboratorio y eso se hace en circunstancias especiales cuando tiene unas indicaciones determinadas, ¿vale? O sea que esas son las dos técnicas básicas con óvulos propios. Luego tenemos la ovodonación. Es una alternativa a la que tienen que recurrir determinadas pacientes, o bien porque están en una franja de edad donde ya no tienen óvulos de buena calidad para generar embriones, hablamos por encima de los 44 o 45 años, o bien porque transmiten alguna enfermedad que no se puede seleccionar en el embrión y por tanto tienen un riesgo al embarazarse espontáneamente, recurrimos a la ovodonación. Y luego tenemos, por último, el diagnóstico genético preimplantacional dentro de una fecundación in vitro, o sea, generamos embriones en el laboratorio, desarrollamos los embriones y lo que hacemos es biopsiar cada uno de esos embriones y estudiar esa célula. Desde el punto de vista cromosómico, si lo que estamos buscando es seleccionar embriones sanos cromosómicamente, fundamentalmente por un factor edad, o genes, si lo que estamos tratando es de seleccionar embriones de una enfermedad genética que se transmite de padres a hijos y que puede ser potencialmente mortal para la descendencia. Es una familia que ya lo conoce, es una opción de tratamiento. Y luego la conservación de óvulos, la vitrificación ovocitaria, que cada vez tiene más indicaciones, o se van ampliando esas indicaciones, y es una herramienta muy importante que tenemos hoy en día en los centros de reproducción, pues no solo para posponer maternidad, en esos casos que me preguntas, sería una preservación de causa social, sino, como os he dicho antes, de causa oncológica o de causa médica. Chicas muy jóvenes con endometriosis, la endometriosis es muy frecuente, hasta el 10% de las mujeres la padecen, y esas mujeres a veces tienen que pasar por un quirófano para operarse o tienen una reserva ovárica, una cantidad de óvulos comprometida a edades muy tempranas. Pues se pueden beneficiar de, ahora guardamos tus óvulos, y en el momento que los utilicemos, esos óvulos tienen la misma capacidad de generar embriones que los hubieran tenido en el momento que se congelaron. Y es una técnica, pues bueno, tiene unas tasas de supervivencia muy buenas y de fecundación y desarrollo embrionario asimilables a las de ovocitos en fresco. Y entre los tipos de técnicas que has nombrado varias, nos gustaría saber un poquito si se sigue un orden, es decir, pruebo con una, si no funciona pruebo con otra, o si es más, depende del tipo, del caso, claro, entiendo por lo que ha ido explicando que va un poquito así, pero para entender un poquito mejor la diferencia entre cada pareja o cada paciente tiene sus indicaciones. Hay gente que la estudia, lo primero que hay que hacer es un estudio básico. En el estudio básico vamos a ver cómo son las células reproductoras de los pacientes. En el varón es muy sencillo porque se hace un espermiograma, una muestra de semen obtenida mediante masturbación, y entonces vemos directamente espermatozoides, célula reproductora masculina. Vemos cuántos hay, cómo se mueven y qué forma tienen. Eso es un estudio básico de esterilidad. Ya sabemos si hay espermatozoides o no, primer punto. Cuántos hay, segundo punto. Qué porcentaje de movilidad tiene esa muestra, por lo tanto extrapolable a muestras posteriores del mismo paciente. Y eso ya nos va a dar un diagnóstico de qué podemos hacer con esa muestra. En la mujer, para ver los óvulos es más difícil, tenemos que estudiarlo indirectamente y lo hacemos con una ecografía vía vaginal, donde exploramos los ovarios
y vemos lo que llamamos los folículos antrales. Los folículos es la imagen ecográfica del óvulo, vemos más o menos cuántos folículos hay en cada ovario y luego hacemos una determinación en sangre de la hormona antimülleriana, que es lo que, eso sí que ya suena más en todas partes, que es un marcador, el mejor marcador de reserva ovárica, de cantidad de óvulos, no de calidad. O sea, nos va a decir cómo se está comportando el ovario de esa mujer. Si tiene 35 años, pues le corresponde tener una reserva ovárica, un valor por encima de tanto, pero esto es también como la vida, pues una mujer a los 40, pues no todas las mujeres a los 40 están igual, ni tienen las mismas canas, ni las mismas arrugas, ni el mismo cuerpo, pues en la reserva ovárica es lo mismo, hay que individualizar qué caso estás tratando. Si tenemos una reserva ovárica normal, si tenemos una edad razonablemente buena, 35 años, si el tiempo de evolución de la esterilidad no es demasiado largo y si el semen está bien o el factor masculino es leve moderado, ya podemos plantearnos. Empezamos por técnicas más sencillas como la inseminación artificial. Estudiamos la trompa, que no lo he dicho. Fecundación humana. La trompa la estudia un radiólogo mediante otra prueba que se llama histerosalpingografía y si la trompa está bien, es permeable, permite paso de contraste a través de ella, pues ya podemos plantearnos utilizarla y valoramos la inseminación artificial. Os sorprenderéis, pero en general el paciente cuando acude al IBI, pues ya ha hecho muchas cosas, ya ha pasado mucho tiempo, tú ves que esa pareja pues puede ser indicación de inseminación artificial. Nosotros como médicos siempre buscamos el tratamiento más sencillo, más natural y menos costoso para los pacientes que tienes enfrente y hay pacientes que te dicen, pues yo no me haría la inseminación porque mi amiga se la hizo y se hizo 3 intentos, no se embarazó, pasemos directamente a una fecundación in vitro. Pues sí o pues no, tú tienes que colocar al paciente en su sitio, porque es cierto que otros tratamientos tienen más posibilidad de éxito, pero a lo mejor no está indicado para esa pareja en concreto y consideramos que se puede embarazar con una inseminación artificial. ¿Para qué hacer una in vitro? ¿Vale? La in vitro, ¿cuándo la hacemos? Cuando hay pocos espermatozoides, cuando las trompas no funcionan o cuando tenemos una edad por encima de 40 años donde realmente la capacidad de ese ovario de tener buenos óvulos y buenos embriones es muy baja y donde el tiempo pues apremia un poquito más. Ahí hacemos una fecundación in vitro. ¿Qué más deciros? Pues cuando tenemos una baja reserva ovárica, que la gente pues se angustia mucho en la calle o viene con mucha preocupación, ay, es que me quedan pocos óvulos, a ver si hagamos una fecundación in vitro. A lo mejor tiene 32 años o 33. La edad habitualmente no es indicación de un tratamiento de reproducción. Tú tienes que valorar en general el contexto en el que está ese dato objetivo. Pues pueden ser buenos en mujeres jóvenes y suficientes y pocos en mujeres mayores van a ser probablemente de mala calidad, pero no entendamos pocos igual a malos, no siempre es así, ¿vale? De hecho, ¿cuánta gente habrá en la calle joven con una reserva ovárica comprometida que no lo sabe y que se ha embarazado espontáneamente? Eso también es importante que se sepa. Y estás hablando de que algunas técnicas son como preferiblemente artificial a in vitro. No preferible. Pero como a lo mejor quizás más agresivo. Tampoco es agresivo la palabra. Es lo que te quería preguntar. Precisamente, en esta técnica hay algo de agresividad que pueda perjudicar a la madre. Depende del matiz que le des agresivo, vale. Porque tenemos que tener en cuenta que la estimulación ovárica, la administración son bolígrafos como los de la insulina de los diabéticos, luego es un pinchazo diario, lo que se tienen que poner las pacientes en la barriga, muy sencillo, eso puede parecer agresivo, pero no lo es, al final es una agujita muy pequeñita, eso puede ocasionar una molestia, pero al final todo lo que es el esfuerzo físico es lo de menos. Y luego esto tampoco lleva un orden, o sea que no hay que empezar por inseminación, continuar con in vitro y si no te embarazas con in vitro, plantearnos una donación. A veces sí y a veces no, porque como os digo, cada pareja tiene su indicación. Entonces tú tienes que individualizar el estudio de esos pacientes y recomendar una técnica y tomar la decisión con ellos de forma consensuada. No siempre vas a elegir la técnica que más posibilidades de embarazo tiene, porque es que a lo mejor esos pacientes no necesitan de esa técnica y no siempre vas a empezar por el principio porque a lo mejor esa técnica no va a funcionar en esa pareja por otros motivos, o sea que no lo entendáis como un orden, como escalones, aunque como os digo a veces es así.
¿Y algún caso en el que alguna mujer no, por alguna condición, no pueda ser sometida a cualquiera de estos, es decir, alguna patología, algo que impida que no pueda pasar por un proceso de... Por ejemplo, aquellas pacientes que han tenido algún tumor, algún cáncer hormonodependiente y el tratamiento que nosotros le vamos a hacer necesita pues tomar hormonas. Hay veces ahí trabajamos de forma multidisciplinar con su oncólogo, con el médico que la haya tratado. Entonces pues la paciente viene porque quiere embarazarse, ya se ha curado de su tumor o está en una fase en proceso de curación y quiere recuperar su calidad de vida. Eso es importantísimo para las pacientes jóvenes. Entonces nos consultan: oye, yo quiero tener un hijo, la quimioterapia pues a lo mejor ha hecho que ya no tenga óvulos, o no sabemos qué calidad tienen esos óvulos, o ha retrasado ese momento, porque son, fundamentalmente hablamos de cáncer de mama, me refiero a eso. Pues mínimo tienen que estar 5 años con un tratamiento y después de esos 5 años pues planteárselo. Hay veces, cuando la enfermedad no es una curación total, que el oncólogo no nos da permiso para tratar. En esos casos nosotros no podemos ayudar a esa paciente, pero no podemos ayudar porque lo primero es preservar su salud, ¿vale? Pero os sorprenderíais de los casos que muchas veces vemos en el día a día, ¿vale? Porque hay mujeres que asumirían y asumen a veces ciertos riesgos con tal de ser madres. Pero bueno, tienen que estar muy bien asesoradas y tenemos que tener muy buena comunicación, los médicos que nos encarguemos de eso. Eso que se me ocurra. Y luego edad, ¿vale? Hay gente que recurre a nosotros pues por encima de una determinada edad, de 50 a 51 años. Nosotros en Europa, pues, a ver, no hay ninguna norma, ninguna ley que diga no podéis tratar a una mujer de 55. Ya es una cuestión pues más institucional, nos hemos puesto de acuerdo, hay una franja de edad donde parece que las complicaciones pues pueden ser mayores, independientemente de lo que pueda parecer desde el punto de vista social, que todo siempre se critica y hay que ver por la situación individual de cada persona cuando busca esa maternidad. Pero eso es más o menos ahora mismo los límites que se me ocurren, el riesgo para la salud de la paciente, fundamentalmente oncológico,